Muy estimados amigos, Salve María, sean una vez más bienvenidos a nuestro canal. Yo perdono, pero no olvido. ¿Cuántas veces nosotros mismos no hemos dicho estas palabras o hemos escuchado a otros decirlas? En la historia que veremos hoy, contemplaremos el poder del perdón y cómo cuando nosotros sabemos perdonar, Dios, por así decirlo, viene hasta nosotros y nos concede sus gracias, sus bendiciones y cosas fenomenales y cosas que jamás imaginamos que fueran fruto de ese perdón sincero dado a quien nos ofendió. En cierta ocasión, vamos a remitirnos a la ciudad de Bolonia, en el norte de Italia, una ciudad en el más o menos mediados del siglo XIX, en pleno auge de la revolución industrial. En esta ciudad vivía un matrimonio llamado Matilde y José. Este matrimonio no podía tener hijos y después de una cantidad de oraciones, de rogativas, de encomendarse a Dios y a la Santísima Virgen, finalmente fueron atendidos y vino al mundo un hermoso niño, Jacobo. Su padre quería que Jacobo se dedicase al negocio familiar, ellos eran banqueros, y que administrase las numerosas propiedades y asuntos que la familia tenía. Sin embargo, Matilde decía: yo quiero que mi hijo haga la voluntad de Dios. Y todos los días esta madre oraba para que su niño hiciese la voluntad de Dios, y la educación que le fue dando era para irlo encaminando en las sendas de la virtud. Entre tanto, Jacobo creció y su padre determinó que el niño tenía que ir a estudiar. El niño, ya hecho todo un joven, a la ciudad de Ginebra, junto al lago Lemán. Entonces el joven partió. Jacobo partió con el corazón lleno de entusiasmo y de alegría por conocer un lugar tan bonito, tan maravilloso, cuyo padre tenía ese sueño de que él estudiase y fuese la cabeza del negocio familiar. Entonces allí partió Jacobo a la ciudad de Ginebra, y mientras estaba atravesando los Alpes, al contemplar las cumbres nevadas, él pensaba, al ver esas cumbres nevadas, en Dios, en cuanto toda la grandeza y toda la magnificencia que había allí había sido creada por Dios. E interiormente decía: Señor, quiero cumplir con tu santa voluntad, ayúdame y acompáñame. Entre tanto, en el transcurso de estos 4 años que Jacobo estuvo en la ciudad de Ginebra, su padre falleció, quedando Matilde viuda. Transcurridos estos 4 años, Jacobo regresaba nuevamente a la casa de su madre. Regresaba con la inteligencia llena de conocimiento, de sabiduría, pero con el alma vacía. ¿Por qué? Porque él había perdido ese rumbo, había perdido ese norte para el cual él había sido creado, que era para amar y glorificar a Dios, y había permitido que las imperfecciones, que el pecado penetrasen en su alma. Su madre, al contemplarlo, veía cuán distinto era ese Jacobo que llegaba del que había partido hace 4 años. Los inconvenientes y las dificultades no cesaban, pues Jacobo permanecía continuamente en una taberna cercana a la casa, bebiendo y jugando en malas compañías. Imaginemos la aflicción de esta madre al ver a su hijo, a su único hijo, en esta situación tan lamentable. Ella no perdía la confianza en Dios y pedía continuamente por él, para que de alguna forma hubiese un cambio y una transformación en ese hijo.
Pues bien, cierta vez, estando en dicha taberna, en un momento de juegos y de bebida, entraba un forastero. Este forastero entró a la taberna y vio una mesa donde estaban varios jóvenes, varias personas jugando cartas y bebiendo. Y este joven forastero, su indumentaria, su vestimenta delataba que no era de la región, no era del país. Y simplemente llegó y de una patada volcó la mesa donde estaban jugando. Y ahí cayeron las cartas, cayó la cerveza, cayeron las fichas, cayó todo. Y Jacobo se levantó totalmente indignado y empezó a increpar a este sujeto, y empezó a increpar a este forastero diciéndole: ¿qué es este atrevimiento? ¿Cómo te atreves a hacer esto? No sé cuánto. El forastero también empezó a pelear con él, y lo que empezaron como unas palabras airadas se transformaban en gritos, y esos gritos prontamente se transformaron en que se fueron a las manos. Y enfrascados en una pelea, cayendo al piso y rodando ambos, el forastero sacó un puñal y lo clavó directamente en el pecho de Jacobo, el cual quedó tendido por tierra con una grave herida. Entre tanto, estando él en esa agonía, se acordó de todo aquello que su madre le había enseñado, de cómo tenía que hacer la voluntad de Dios, y en ese momento él pidió perdón a Dios por sus pecados, pidió perdón a Dios por esa mala vida, y pocos instantes después falleció. Ante el estupor y ante el asombro de todos los allí reunidos, este joven asesino, este joven forastero, salió corriendo inmediatamente del lugar para evitar ser agarrado, mientras que tras de él se empezaron a venir los que estaban en la taberna con palos, con picas, para capturar a este asesino. Bajando de la colina donde se encontraba la taberna, él encontró el portón de un jardín que conducía a una casa abierto, y sin dudarlo entró directamente a ese portón de ese jardín y golpeó angustiado la puerta de la casa. Y es ahí que una persona abrió la puerta y él le dijo: por el amor de Dios, me están persiguiendo para hacerme daño, escóndame, escóndame, no permita que me hagan daño. Y la persona que abrió la puerta lo vio en una actitud tan alterada y tan preocupado que le dijo: sí, claro, no se preocupe, entre. Y cerró la puerta tras de sí. Y este joven asesino le contaba a dicha persona que lo estaban persiguiendo para matarlo, pero que él no había hecho ninguna fechoría. Y entonces la persona le dijo: sí, yo lo voy a ocultar aquí mientras pasa todo esto. Y lo ocultó en el segundo piso, en una de las habitaciones. Cuando poco tiempo después empezaron a golpear la puerta de la casa, ta, 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 ta. Y allí esta persona abrió la puerta y le dijeron: señora Matilde, tenemos que traeros una muy triste noticia. Sucede que hace pocos minutos vuestro hijo se encontraba en la taberna y en medio de una riña él fue asesinado y un puñal fue puesto en su corazón. Sabemos que el asesino está muy cerca de aquí y lo estamos buscando por cielo y tierra para que él pague por aquello que cometió. Pero no os preocupéis, que la justicia caerá enteramente sobre este asesino. ¿Cuál no es la sorpresa y el asombro de Matilde al darse cuenta que en el segundo piso de su casa tenía oculto al propio asesino de su hijo? Este joven muchacho, con el corazón batiendo a mil, escuchaba desde el segundo piso atentamente el diálogo entre Matilde y entre las personas que estaban persiguiéndolo. Y allí, una vez más,
Él decía, estoy perdido, no tengo otra salida, hasta que escuchó las palabras de Matilde, la cual se daba perfectamente cuenta que el asesino estaba allá arriba, y les dijo, me voy a preparar para ir a recoger a mi hijo, para darle cristiana sepultura. En cuanto encuentren el asesino, no duden en hacérmelo saber, no delatando que ese infame, que ese miserable estaba en el segundo piso de la casa. Y allí partió la multitud con palas, picas, procurando al asesino por las redondezas de la región. Y he allí que, lleno de lágrimas, el asesino cae postrado a los pies de Matilde y le pide perdón por haber asesinado a su hijo. Él no sabía que aquella mujer que le había abierto la puerta y que lo había ocultado era la madre de ese muchacho, de Jacobo, al cual él había asesinado. Y Matilde, en un acto que para nuestros oídos modernos sonaría una cosa insólita, ella lo perdonó y le dice, primero que todo, no sabes el dolor tan grande que me has causado, porque él era mi único hijo, pero veo en tus ojos el arrepentimiento, veo en ti ese deseo de cambiar. Antes que nada debes pedirle perdón a Dios. Yo tengo aquí el caballo de mi hijo y te voy a vestir con las ropas de mi hijo para que nadie te pueda reconocer en tu partida, pero debes ir y pedir perdón a Dios. Y sacando Matilde una bolsita de monedas, se las entregó a este asesino para que pudiera escapar.